El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:07 en la mañana. Gracias por la sintonía, gracias por los mensajes. Por ahí tenemos un mensaje desde Santo Domingo de los Áchilas. Nos envían, nos saludan a nuestro invitado el día de hoy, a nuestro contertulio alterno el día de hoy, a Robinson Robles, que ha tenido la gentileza de acompañarnos. Gracias. Gracias también a Paola Valeria Cárdenas, ha sido oyente de este espacio de noticias que nos escribe. Saludos cordiales también para quienes estudian en la Universidad Andina Simón Bolívar, conjuntamente con Paola Valeria, y que están allí en sintonía de nuestro espacio de noticias. A ver, ayer la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de reformas al Código de la Democracia que ha sido materia de análisis en este espacio a lo largo de esta semana. El lunes lo tuvimos a Fausto Camacho acá, ex integrante del Consejo Nacional Electoral. Ayer la tuvimos a Jimena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado y ponente del informe que fue votado por los legisladores. Hoy lo tenemos a Omar Simón, expresidente del Consejo Nacional Electoral, con quien vamos a hacer una valoración sobre los puntos más significativos de ese proyecto de reformas, que obviamente debe completar todo el trámite legislativo. Una vez aprobado, debe ser enviado al Ejecutivo. El Ejecutivo tendrá 30 días para pronunciarse sobre una sanción favorable o un veto parcial. Dudo mucho que hay un veto total, por obvias razones. Si se decanta por un veto parcial, deberá remitir las observaciones a la Asamblea. La Asamblea tendrá otros 30 días para pronunciarse sobre aceptar las observaciones, o sea, allanarse a lo que propone el Ejecutivo, para lo cual necesita mayoría simple, o insistir en lo originalmente aprobado por los legisladores, el insístase que se llama en el lenguaje parlamentario, para lo cual requiere mayoría calificada de 2/3, equivalente a 91 legisladores presentes en la Cámara, que es, digamos, los 2/3 de la integración de la Asamblea Nacional. Hay cambios sustanciales. Por primera vez desde 1996. 96 fue el último año, Robinson, amigos, amigas, que elegimos por listas a las autoridades pluripersonales. En el 96 la integración del Congreso Nacional fue a través de listas cerradas. A partir de la Asamblea Constitucional de Sangolquí del año 97, los ecuatorianos empezamos a elegir por listas o de entre listas, es decir, por personas, y en 2021 volveremos a elegir por listas. Se cambia además el método de asignación de escaños del de Hunt por el de Webster. Hay un tema que también va a ser materia de discusión, que tiene que ver con la obligatoriedad de que el binomio presidencial a partir de 2025 sea hombre-mujer o mujer-hombre. Creo que es un tema discutible por una serie de consideraciones que ya las comentaremos en el transcurso, pues, de las siguientes emisiones informativas. Recibo a Omar Simón. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Buen día. Buen día, Fabricio, Robinson. Sí, sí le conoce a Robinson, ¿no? Sí, por supuesto. Muy bien. Muchas gracias por la invitación y, bueno, un saludo al gran ausente. Esperemos que su decisión pueda ser revisada y podamos tener nuevamente su voz sí. en la radio. Y creo que, sí. Perdón, voy Ojalá. a hacer una digresión, voy a salir del tema. Haga la digresión. Y siempre he escuchado y siempre se habla de que parte de lo sustancial en términos de la comunicación, de la información, del trabajo periodístico, es tener múltiples voces, es decir, tener distintas voces que nos permitan a la audiencia sopesar las posiciones de unos y de otros, porque, estamos claros, o sea, todo ser humano tiene posiciones políticas, tiene unas preferencias, tiene unas formas de ver las cosas. Obviamente los periodistas, por su trabajo, tienen mayor información que el resto, entonces generalmente su criterio es un criterio calificado y ayuda al público también a guiar, y creo que en ese sentido es muy importante seguir teniendo esas voces diversas, independientemente de cuál sea la posición política, que nos puedan dar una perspectiva más amplia y diversa de los temas de interés público. Y creo que en ese sentido el que Alexis haya tomado esta decisión de retirarse afecta a la libertad de expresión y de alguna manera nos afecta a las audiencias, ¿no? Sí. Que ojalá
pueda revisar, no sea una decisión en piedra, ¿no? Sí, ojalá creo que ninguna decisión es en piedra y creo que sí. el público necesita eso, ¿no? Además que mi padre me dijo alguna vez, solo para la muerte no hay solución. Me lo dijo alguna vez mi padre. Yo también hago votos por aquello. Mañana yo le he dicho a la audiencia, el día de mañana ampliaré algunos comentarios sobre la decisión personal que ha tomado Alexis. Y yo sí aspiro a que él la piense, la medite, reformule su decisión y poderlo tener acá, ¿no? Porque evidentemente es el contertulio y es parte de este equipo. Con él hicimos este programa. Con él nació este programa un 30 de agosto del año 2010. Pero bueno, yo le agradezco, Omar, sus expresiones. De verdad, valoramos mucho en este espacio sus gentiles expresiones en torno a este tema. Entremos en materia. ¿Cómo le ve usted el proyecto aprobado ayer por la Asamblea Nacional? A ver, creo que tiene algunas cosas interesantes. Yo he detectado al menos 5. Lo que pasa es que es un proyecto bastante largo. Son 168 artículos el proyecto de ley. Pero dentro de esos 168 artículos se reforman varios artículos adicionalmente del Código de la Democracia. Recordemos que el Código tiene 393 artículos, más disposiciones generales y transitorias. Esto por una razón, creo que es necesario contextualizar, porque se unificó en una sola norma lo que antes estaba en 3 normas. O sea, la ley orgánica de elecciones, la ley de gasto electoral y la ley de partidos políticos. Antes teníamos estas 3 cuerpos legales en torno al tema electoral. Se hizo un solo código, una sola norma, por eso la extensión, pero las reformas son 168 artículos. Seguramente no he podido sacar la estadística, pero dentro de eso estarán reformándose alrededor de 200, más disposiciones transitorias, disposiciones generales. Si eres un proyecto voluminoso, lo que no quiere decir que todo lo que tiene el proyecto sea trascendente. Es decir, creo que hay muchas cosas que son muy de forma, cambiar una palabra por otra y cosas de este tipo que finalmente no tienen gran afectación. Ya yendo a los temas de fondo, creo que Fabricio mencionó uno que es muy importante, que es este retorno a la votación por listas, es decir, a las listas bloqueadas, que hasta el año 97 básicamente estuvo vigente en el país y que fue producto adicionalmente esta nueva forma de votación que tuvimos varios años de listas desbloqueadas, voto entre listas, elección de candidatos independientemente de la organización política. Fue parte de una decisión en consulta popular. O sea, recordemos que eso fue una decisión en consulta popular, al igual que la participación de los independientes, recordarán ustedes, que ya en la última reforma ya se eliminó la posibilidad de que una persona con un número de firmas de X pueda ser candidato sin tener una organización política que lo respalde. Creo que ese es un tema muy importante, porque obviamente va a afectar la forma de votación, o sea, luego va a afectar la representación necesariamente. Es decir, creo que es muy importante, y yo en eso estoy de acuerdo, digamos, en que se vuelva al voto por listas, porque de alguna manera lo que estamos haciendo es fortalecer las organizaciones políticas. Ya no van a haber estos kamikazes que actuaban individualmente, si votaron por mí, pues entonces yo tengo derecho a hacer lo que yo quiera, cuando todos sabemos que la mayoría de candidatos a la Asamblea no son conocidos siquiera. Pero cuando hay más de 30 movimientos y partidos políticos, ¿no resulta también un poco peligroso, tomando en cuenta que aparecen de pronto movimientos y partidos que no tienen esa tradición de ser, porque antes era fácil, el Partido Conservador, el Partido Liberal, la Democracia Popular, la Izquierda Democrática y el Partido Social Cristiano? Se acababa el ámbito, la esfera de elección. Hoy hay más de 40 movimientos que podrían complicar un poco esta tendencia. A ver, 2 cosas de ahí que son importantes. Lo uno es que siempre hemos tenido en el Ecuador una tendencia a tener un pluripartidismo muy abierto. O sea, recuerda que el último número en el periodo de retorno a la democracia, digamos, antes de esta reforma que permitía a los independientes, el último número en las listas de las organizaciones políticas era el 17. Lo que quiere decir simplemente que durante ese periodo, que además no fue un periodo muy largo, tuvimos al menos 17 organizaciones políticas. Es decir, que había varias organizaciones, incluso dentro de las mismas tendencias, ¿no es cierto? Es decir, que esta parte en el espíritu ecuatoriano no es tampoco muy así de que teníamos organizaciones políticas con tendencias políticas sumamente claras. Siempre hemos tenido un poco
esta movilidad, este variopinto, ¿no? Pero, y tienes razón, es decir, este rato hay más de 256 me parece, a nivel nacional. A nivel nacional, entre organizaciones nacionales, provinciales, cantonales y parroquiales. Y 70 creo que son a nivel ya... nivel, país. a nivel nacional me parece que no superan las 24 o 25, ¿no? Ahora, es decir, ¿cuántas de esas son representativas y tienen realmente tienen una capacidad real de representación política? También eso es tremendamente importante. Entonces, tenemos eso, creo que es la primera reforma importante, es decir, vamos a votar de una manera distinta, ahora vamos a tener un solo casillero en la selección de asambleístas, en la selección de concejales, juntas parroquiales, es un solo casillero, se vota por una lista, creo que esa es una reforma importante y ojalá sirva para lo que debe servir, es decir, para que haya un voto mucho más consciente, independientemente de los nombres, que se vote por tendencias políticas, por ideas concretas y que finalmente haya nuevamente un control, que creo que era la primera línea de control. Claro, para eso requiere organizaciones políticas realmente organizadas, que era el control de los afiliados de la propia organización política, la actuación de sus representantes, ¿no? Con el voto individual eso como que se rompía, cada candidato consideraba que era el ungido. Terminó siendo un experimento fallido que además respondió a un pronunciamiento en consulta popular del año 97. Yo creo que ahí hubo mucha demagogia en esa consulta. En esa pregunta. Popular. En esa y en varias de las preguntas de esa consulta Ya, popular. pero en esta en particular, ¿fue demagógico el plantear que se vote por personas y no por listas? A ver, estábamos en un momento de crisis de representación de las organizaciones políticas, de los partidos políticos, para variar. Claro. Siempre estamos en crisis de las representaciones. Pero esto sería después de la caída de Bucarán, o sea, clarísimo. Y además hablamos con Robinson en la tertulia, luego de la caída de Bucarán se descubrió la red Peñaranda. Y había muy poca credibilidad en el régimen de partidos Claro, políticos. pero recuerde que antes de eso, ustedes se acordarán cuando un grupo de diputados, cuando se elegían, acuérdense que se elegían cada 2 años los diputados. Los diputados provinciales, los nacionales duraban 4 años, claro. Los diputados provinciales cada 2 años. Claro. Recuerden ustedes que un grupo de diputados decidió autoprorrogarse. Al final no pasó, pero se autoprorrogaban y eran diputados que habían sido electos por varias organizaciones políticas y que fueron cooptadas por el gobierno de Durán Ballén. No sé si ustedes se acuerdan de esos detallitos. Y un poco... Los independientes. Los independientes, que se independizaban, ¿no? Llegaban al Parlamento y se independizaban. Luego hubo otro Y los intento. gastos reservados, ¿no? Ah, no, pues es otra historia, esa era... Que sirvió también para aglutinar fuerzas políticas, para decirlo suavemente. Ahora, combinemos estas cosas. Entonces, ahora tenemos este tema de que se van a elegir diputados por tendencia política, llamémoslo así. Luego tenemos el método de asignación de escaños, es decir, se cambia Hunt por Webster. Aquí siempre va a haber la discusión, ¿cuál método es más democrático y más proporcional? El método que finalmente se decida es el más democrático y más proporcional. Pero hay una diferencia, es decir, cuando uno tiene, y esto es un tema que va un poquito más allá de estas pequeñas discusiones de si a mí me toca o no me toca un diputado o otro diputado, que es lo que finalmente va a haber primado en el debate de esto, es que cuando uno tiene un sistema multipartidista tan abierto como el nuestro, como vemos, o sea, tenemos 200 y pico de organizaciones políticas, se opta por sistemas de asignación que sean un poquito menos atomizadores, ¿no? Porque se trata no solamente de la elección, se trata de pensar luego qué va a pasar en el Parlamento. Si va a ser viable un Parlamento donde tengamos una atomización, es decir, representación múltiple, organizaciones políticas de carácter provincial, que pueden optar por cargos, ¿qué tan gobernable se vuelve? Podemos hacer un ejemplo pragmático de lo que dejamos con el método de Hunt y lo que tendremos con el método de Webster, un poco incluso echándole a las matemáticas para saber qué va a pasar en las próximas elecciones, para que la gente sepa cómo va a funcionar un poco. Chusa, qué complejo, necesitaríamos una pizarrita para poder dibujar, es tan para poder dibujar con números. A ver, es tan simple como esto. Entonces, el método de Hunt establece que el total de votos de una organización política debe dividirse, así simple, para 1, 2, 3, 4, es decir, un divisor continuo simple, ¿no? El método de Webster establece que se debe dividir para una
cocientes impares, es decir, 1, 3, 5, 7 y tal. ¿Qué es lo que pasa? Las organizaciones políticas que mayor concentración de votos tienen se ven favorecidas por el primer método. Por el método de Hunt, porque por es el más método de Hunt. personalista, podríamos decir, un candidato fuerte que pueda tener Distribuye menos. más votos que un presidente. Ha habido casos donde Sí, un por candidato a asambleísta o diputado ha tenido más votos que el mismo presidente. Con el método de Hunt puede tener más representatividad y más A ver, votos. digamos que Más personas votadas. cómo funcionaba era, se sumaban los votos de todos los candidatos de una lista, se determinaba, de acuerdo a estos cocientes, los más altos eran los escaños que se iban a asignar, y las organizaciones políticas alcanzaban tantos escaños como veces se haya repetido, digamos, en los principales cocientes. Es bien complejo, en serio, o sea, no es tan complejo, es muy complejo de explicarlo verbalmente. Pero finalmente la diferencia entre el uno y el otro es que el uno tiende a concentrar más y el otro tiende a dispersar menos. Entonces, claro, la discusión es, ¿cuál es más democrático o cuál es más proporcional? Lo que elija la asamblea. Aparentemente el método de Webster va a ser más proporcional, porque va a acercar más la representación al número de votos que obtiene una organización política. Pero no es tan cierto, porque en cambio te genera sobre representación. Van a haber organizaciones políticas que con un número menor de votos puedan alcanzar escaños, es decir, estarían sobre representadas. Entonces, no hay un método perfecto. Bueno, la asamblea ya decidió que sea el método de Webster, pero también en su momento decidió que haya el método, el imperiali o el de cocientes y residuos, y esa representatividad política de la asamblea es la que ahora se pone sobre la mesa y la que primará. Yo, por ejemplo, antes de que conteste Omar Simón, que nos acompaña esta mañana, y a propósito de lo que dice Robinson, yo hago un ejercicio de memoria, desde que me acuerdo, cocientes y residuos, imperiali, Hare, Webster modificado, de Hunt, he mencionado 6 de memoria de los que me acuerdo, no sé si hay más métodos, debe haberlos, pero en este país ha habido a lo largo de estos 40 años de vida democrática experimentos recurrentes sobre el método. Siempre hay necesidades de cambiar el método. Ya, pero esto es porque siempre hay un interés político dentro de las organizaciones Termina políticas siendo un interés político de alcanzar curules dentro de la asamblea, se hacen los cálculos, hacen las matemáticas, tiran los números y finalmente terminan viendo que si hubiese puesto este método me hubiese ido un poco mejor. Y aquí hay mitos para resolver. Es decir, el método de cocientes y residuos, que fue el que operó desde el año 78 básicamente hasta la reforma, me parece que del 97, ¿no es cierto? Donde además, le faltó uno, mayoría simple, año 98. De ese no me acordaba yo. Mayoría simple, más votado gana. Ese fue el primer método que se aplicó después de que se decidió lo de la lista de desbloqueo y la participación de independientes. Se aplicó en 2 elecciones. La constitucional era, la asamblea constitucional constituyente, pero sí, pero no era constituyente. Fue no una asamblea que se reunió de forma paralela al Congreso para reformar la Constitución, porque ni siquiera redactaron una nueva Constitución. Así es, tal cual. Así fue. Ahí fue la primera vez que se aplicó la forma de votación de lista desbloqueada y adicionalmente se aplicó una fórmula de asignación de escaños, que es la más simple de todas, que es más votado gana. Esto, desde mi perspectiva, para un tema de lista desbloqueada es lo más justo, porque le da a cada uno lo que se merece, y eran candidatos individuales y cada uno ganaba de acuerdo a los votos que sacaba. Claro, hiperconcentrador. Recuerden ustedes que la democracia popular en esa elección sacó una representación inusitada. En el año 98 se volvió a aplicar esa fórmula y luego ya se puso Hunt. Y aquí viene, uno de los mitos a desvanecer. Quien presenta la demanda de inconstitucionalidad al método de Hunt es Javier Neira. Fueron los socialcristianos. Del Partido Social Cristiano. ¿Y saben por qué la presenta? De la época. No, pero ¿saben por qué la presenta? Porque consideraba que ese método le perjudicó al Partido Social Cristiano. Le perjudicó al Partido Social Cristiano porque el Partido Social Cristiano, obviamente con el tema de votos, más votado gana, hubiese tenido mayor representación. Y la Corte Constitucional le da la razón y se baja el método. En la siguiente elección, el Tribunal Supremo Electoral en ese momento decide poner un método, imperiali. Imperiali es más concentrador que todos, porque ese es igual, es un tema de cocientes residuos, es un tema de fórmula numérica, donde
la proporción se reduce a 0.5, entonces 1,15, entonces más votado, más concentración. De ahí hay otra reforma a la fórmula de asignación de escaños, de lo que yo le llamaba el método Rojas, que a través... El del matemático. El del matemático Rojas, que a través de una regla de 3, digamos así, se trataba de compensar aquellos votos que los ciudadanos habían dejado de emitir. Es decir, el ciudadano en la fórmula de listas desbloqueadas puede votar por tantos y cuantos cargos se vayan a elegir. Si son 5 asambleístas, tiene 5 votos, pero no necesariamente ejerce los 5. Puede ejercer entre 1 y 5. Entonces, se introdujo esta variante con Hunt, se introdujo esta variante donde se trataba de recalcular para tratar de llegar a un ciudadano un voto, ¿no? Ese fue el siguiente. Luego, la constituyente de Montecristi, en su régimen de transición, pone Webster. Primero, elección de asambleístas constituyentes a través de la consulta popular, se aprueba el estatuto electoral y se pone Webster. La siguiente elección con Webster es la elección del 2009. Y luego volvemos a Hunt. En 2013. En 2013 volvemos a Hunt, 13 hasta el 17 Hunt, y ahora volvemos a Webster. Los detractores del método de Hunt aseguran que sin ese método, Alianza País en 2013 no hubiese tenido 100 de 137. Es que ahí está el problema, Fabricio. Ahí está el problema. Es decir, si vamos a regular de acuerdo a los afectos, desafectos o a los intereses de uno u otro, no vamos a tener nunca un sistema electoral estable. Y seguramente y los por partidos todos. políticos van a mostrar sus estrategias para que su método se acople a su presentación y propuesta política. Y así ha sido siempre. Y eso ocurrirá. Hay un tema que es importante que se está tratando y es el tema del gasto electoral. Se está hablando de que el responsable del mal manejo del gasto electoral sea el propio candidato. En casos de que no haya la representatividad en votos, devuelva los recursos al Estado. Y también un tema que debería desde ya comenzar a analizarse es el tema del gasto electoral pre-campaña, porque ya hay candidatos que están a la vista y mostrándose como precandidatos. Sin embargo, nadie regula el ingente o la ingente cantidad de recursos que utilizan precisamente para promover sus propuestas, cuando ya debería ser catalogado como campaña política. En caso de que sean candidatos, ya debería descontárseles. Eso es parte de la reforma, se ha hablado. A ver, hay varias cosas en la reforma. Uno, creo que el trabajo que va a tener el Ejecutivo, en serio, en el veto, va a ser bastante grande. Porque hay muchas cosas que quedan como en el aire, muy poéticas, muy idílicas, pero sin que tenga una concreción, ¿no? O sea, si por ejemplo dice ahí las provincias donde tenga una importante, me parece que es incluso el término exacto es importante población indígena, que es una importante población indígena, ¿cómo lo defines? ¿Cuál es el parámetro para definir eso? Un genetista dijo que el 70% de la población tenemos entonces genes todos indígenas. Por supuesto, sí, eso es de acuerdo a estos estudios que hacen ahora del genoma. Sí, existe el estudio. Ya. Qué bueno. Lo que tú decías, Robinson, a ver, es muy importante en este momento, ¿no es cierto? A ver, se regula sí la campaña anticipada. Aquí hay varios elementos y creo que incluso en esta misma radio el presidente del Tribunal Contencioso Electoral ya dio cuenta de eso. Lo primero es definir qué es campaña anticipada, y esto va atado a la posibilidad de la inscripción final de la candidatura. Entonces, ¿cómo regulas algo que no sabes qué va a suceder? Sí lo podrías hacer. Es un tema también de decisión. Es decir, si es que alguien es de una organización política y dedica recursos en los medios de comunicación, conocido, digamos así, a promocionarse, debería haber un impedimento, a los medios de comunicación, que es la forma más sencilla de limitar. Es decir, señor canal de televisión, usted no puede pasar un spot que tenga como objeto la promoción personal o la promoción individual de una persona, que no sea justificable. O sea, si yo soy, obviamente, vendo un producto, claro, doy un servicio, puedo promocionar, pero si lo único que estoy promocionando es que yo soy buena onda. Claro, una Teletón en cadena favor. nacional. Exacto, una Teletón en cadena nacional, por ejemplo, alguien que aspira a ser candidato. O un libro. Pero estas cosas son las que las organizaciones Debería políticas imputarse siempre hablan, como pero gasto como electoral. por lo general caen en el mismo tema, prefieren no regularlas. Y aquí hay una multa económica de lo que pude revisar de la norma, un poco larga.
una multa económica, pero finalmente la multa económica no necesariamente va a llegar a, de alguna manera, regular el problema que es que alguien tome ventaja en la campaña, y tome ventaja porque tiene recursos económicos que otros candidatos no los tienen y no los van a poder acceder. Hay un tema de incremento del gasto electoral, me parece interesante. De alguna manera es transparentar de alguna manera, pero sigue habiendo las trabas y las taras, porque creo que adicionalmente ese es el otro problema, que van a impedir igual y van a generar que no haya transparencia en el financiamiento electoral. Doctor Omar Simón, en la recta final de este diálogo, Casi no hemos hablado nada. Hemos hablado media hora. Sí, pero casi no hemos dicho nada de la reforma electoral. Lo que pasa es que se acaba el tiempo. Y habrá tiempo para seguir desmenuzando el tema. Este tema de la paridad, es decir, que a partir de la elección presidencial del 2025, el binomio sea compuesto por un hombre y una mujer, o una mujer y un hombre, ¿es una reforma necesaria o es una reforma que se aprueba o se impulsa al calor de satisfacer la necesidad de un segmento de la sociedad? A ver, un segmento que más no lo he exigido, ¿no? Ojo. Bueno, porque la paridad en listas de hombres y mujeres sí fue eso exigida, sí, claro. Y sí fue objeto. Y esa es una vieja lucha, el tema de la paridad, la alternabilidad, la secuencialidad, etcétera. Ajá. A ver, pero para el caso de los binomios presidenciales yo no había escuchado eso por parte de las organizaciones o los colectivos que defienden el tema de la paridad. También me sorprendió, pero adicionalmente hay una cosa, ¿por qué una disposición? Si este es un ideal democrático, ¿por qué la transitoria? ¿Por qué no desde ahora? ¿Por qué esperar una elección? O sea, no logro entender. Igual en el tema de que el 50% de las listas que presente una organización política deberán estar encabezadas por mujeres, ¿no es cierto? O en el caso de las elecciones unipersonales, los alcaldes, el 50% de los candidatos a alcaldes sean mujeres. Es decir, aquí hay una transitoria, ¿no es cierto?, que dice que para la próxima elección es un porcentaje, no es del 50%, sino un porcentaje menor el que deberán requerir. El tema de la participación de los jóvenes, interesante, y creo que si es que no se hacen cierto tipo de acciones afirmativas, nunca va a pasar. Es decir, este tema del 50-50, hombres, mujeres, en las listas pluripersonales, si no se hubiese impuesto, legalmente no iba a suceder. Entonces íbamos a ir teniendo un patriarcado político. Seguimos teniéndolo. Es decir, porque independientemente de las organizaciones políticas, no es que se preocupan de impulsar las candidaturas, es más. O sea, el candidato que es el líder, el jefe de la organización política en una provincia, en un cantón, ¿a quién ponen las listas de concejales o pone de suplentes o cosas de este tipo? A la esposa, a los hijos, a esta, a la otra. Es decir, seguimos teniendo unas cosas así donde seguimos teniendo este tema de el dueño de, y que finalmente termina siendo la estructura partidista casi una estructura familiar. Solamente para rápidamente tratar de topar otros puntos. Lo que tú decías, Robinson, por ejemplo, el tema de este castigo supuesto al candidato que no haya sacado votos es bastante ambiguo. O sea, estaba leyendo el artículo de la reforma, es bastante ambiguo. Dice que tendrá que devolver el 50% del financiamiento estatal que recibe a través del Fondo de Promoción Electoral. Pero luego de la segunda elección, cuando el mismo candidato no obtenga al menos un 4% de los votos válidos de representación en esa dignidad. Es decir, solamente se aplicaría si una persona es 2 veces candidato al mismo cargo de elección popular y en la segunda elección no saca al menos del 4%. Hay unas cosas bien particulares sobre el tema de subsistencia de partidos, por ejemplo, donde se incorporan algunas cosas que dicen que que el no cumplimiento de las normas y regulaciones de control de gasto electoral podrán finalmente hacer que un partido sea eliminado del registro por parte del Consejo Electoral. Es decir, me parece que ahí sí se atenta contra la representación política y contra los partidos políticos. Me parece que son normas hechas muy con dedicatoria. Se habla de triple, cuádruple, ni sé qué contabilidad, o sea, unas cosas bastante ambiguas, y se le da al Consejo Electoral unas facultades que van a ser muy difíciles de cumplir finalmente. Es decir, creo que la magia de una norma siempre tiene que estar en que se ponga en ella aquello que puede ser cumplido, tanto por a quien se le establece la regulación, como por el ente que tiene que regular. Es decir, no se puede poner absurdos, insisto, no se puede poner absurdos.
porque la calentura, porque el momento, Sí. porque nos gusta, porque no nos gusta, porque Juanito hizo o Pepito dijo. Por favor. Y, o sea, porque quién sabe que seriedad. después de 2021 qué pase. Oiga, recibo una pregunta y con esto cierro. Me dice un oyente, tengo entendido que el libro de Nebot lo pagó un editorial. ¿Cuenta como aporte de un tercero a la campaña? O sea, hay varias discusiones, justamente. Es decir, ¿el libro es parte de la campaña? Teóricamente no, sabemos todos que sí. Ya. Lazo fue el primer inventor del libro pre-campaña. La otro, carta a mis otro hijos. otro Ecuador es posible. ¿No era la carta a mis hijos del otro primer Ecuador, libro? Otro Ecuador es posible, 2012. Le jurito que hay uno que se llama La carta a mis hijos. Debe o haber algo sido así. anterior. En la Pero anterior campaña. el de la campaña, Ajá. de su primera Lazo fue el campaña, primero otro que- Ecuador es posible. Lazo fue el primero en hacer libro, ahora Nebot hace libro. Pero eso es decisión política. El candidato a alcalde de Quito, Holguín, también hizo libro. Mientras hay un presidente del Consejo Electoral que juegue a las bandas políticas, no va a haber esta decisión de frenar este tipo Ahora, de cuestiones. el problema es ese, es decir, a la autoridad no solo tiene que tener la autoridad, sino las herramientas para ejercer la autoridad. Y muchas veces faltan herramientas. Es decir, ahora, esto es parte de una estrategia política, una estrategia de posicionamiento. Yo sí creo que en el Ecuador hay unas normas que las consideramos excelentes, pero que finalmente terminan afectando. Es decir, si nosotros tenemos solo 45 días para hacer campaña, no puedes hacer pre-campaña, no puedes promocionarte previamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos impidiendo absolutamente la posibilidad de que nuevas figuras irrumpan Claro. en el escenario político. Entonces, ¿qué hace una organización política? Ahora va a ser menos porque ya no necesita el figurón A buscar a los conocidos. encabezando las listas. Busca conocidos en cualquier lado, busca conocidos en la farándula. Ojo, yo no soy un crítico de que personas que están en la farándula puedan ejercer la política. Finalmente, la democracia es de eso. Así es. La democracia es que todos puedan participar. Pero, obviamente, el ideal de la democracia es que sea gente que la organización política vaya formando. Que no prime su principio farandulero, sino primen sus principios políticos y su preparación. La organización política vaya formando. Ese es el concepto. La organización política tiene que formar cuadros de gobierno, pero si tenemos organizaciones políticas tan volátiles, tan pobres, digamos, en términos de contenido, no va a pasar. Claro, las organizaciones políticas tienen ese reto de convertirse en escuelas de formación. Omar, gracias por el tiempo. Le voy a comprometer a Omar Simón para que después, con mayor detenimiento, a ver si traemos una pizarra. Eso que me dé tiempo además para revisar Ya. bien los Claro. chorrocientos mil Por artículos. supuesto, pero sí me gustaría que didácticamente, para una próxima oportunidad, expliquemos a la gente cómo funciona el método de Webster, que recibió un mensaje en ese sentido. Gracias, gracias por el tiempo. Listo, gracias a Omar ustedes. Simón con nosotros acá, expresidente del Consejo Nacional Electoral. 7:39. Al volver, Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.